Para comenzar con el anillo mágico debemos sujetar el hilo de la siguiente manera. Con el dedo anular y el pulgar sujetamos el inicio y pasamos sobre nuestros dedos índice y medio de esta manera. Aquí es donde la mayoría puede llegar a confundirse, pero el hilo que vamos a utilizar lo vamos a sujetar con los dedos que nos restan de esta manera para así tener la cruz que se muestra aquí. Así mantenemos la tensión del hilo que vamos a ocupar y ahora tomamos nuestro crochet y vamos a pasarlo de esta forma por debajo del primer hilo y encima del segundo para así jalar este y darle una vuelta. Una vez que hicimos esto, vamos a tomar el hilo y vamos a realizar una cadena aquí mismo. Ya que lo hicimos, nos va a quedar la base del anillo mágico. Aquí dentro de esta base es donde vamos a realizar los puntos bajos. Acomodaremos el hilo de esta forma para tener la suficiente tensión a la hora de tejer. Y vamos a empezar sujetando las dos partes del anillo mágico. Vamos a pasar nuestro crochet debajo de estas dos hilazas que están entrelazadas y vamos a jalar nuestro hilo dando toda la vuelta para obtener así dos hilos dentro del crochet y vamos a realizar una cadena aquí mismo para poder obtener así el primer punto bajo. Repetiremos esto nuevamente pasando debajo de las dos hilazas, tomando hilo. Tenemos dos en el crochet y vamos a cerrar este punto. Así debemos hacer 6. Este sería el tercero, cuarto, quinto y el último punto. Hay que sujetar muy bien el anillo mágico para que este no se nos mueva a la hora de tejer. Una vez que tengamos nuestros 6 puntos bajos, sacamos nuestro crochet y vamos a sujetar fuerte la parte final para empezar a jalar el hilo del inicio y comenzar a cerrar nuestro anillo mágico. Jalamos hasta que este cierre completamente y así debe quedar completamente cerrado y listo para comenzar a tejer. Una vez que ya tengamos nuestro anillo mágico, ya podemos empezar nuestros tejidos en forma de espiral. Cuando hagamos la segunda vuelta, que casi siempre es de aumentos, lo que podemos hacer para que este anillo mágico sea mejor, vamos a asegurar el hilo de inicio de esta forma. Una vez que esté bien apretado, vamos a realizar un nudo pegado al tejido para que así podamos cortar esta hebra. Y así este hilo no nos estará estorbando a la hora de tejer y nuestro anillo mágico estará bien asegurado y que no se vaya a abrir. Y así se ve la diferencia entre uno bien apretado y tejido y este que es flojo y que tiene aperturas en el inicio. Y así de fácil es hacer un anillo mágico. Ahora que ya lo dominas, estás listo para hacer tus propias creaciones. Checa este patrón para que empieces a ganar dinero del crochet.